Una de las cosas que yo sé es que a todos ustedes, a cada uno de nosotros que fuimos llamados, va a trabajar, se los he dicho, en las áreas que todavía te cuesta a ti sujetarte al Señor. El problema del hombre, del ser humano, del cristiano, es ponerse a la voluntad de Dios, someterse a Él. Mira, mi hermano Gelindo dijo algo. Y yo sé que unas son las palabras y otras son los hechos. Pero cuando las palabras van acompañadas de los hechos, pues todo es agradable delante del Señor. Mi hermano dijo algo. Cuando Él me diga que me mueva, yo me voy a mover y lo dudo, dijo. Y yo no sé si entiendes por qué dijo que lo duda. Aunque Dios lo pueda hacer, pero yo sé que cuando Dios te saque o lo saque a mi hermano, va a ser para otra cosa. Porque lo va a usar en otro, lo ocupa en algún otro lugar. Entonces lo recomendable es no dar un paso sin la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque si tú andas en tu voluntad, no te va a ir bien. Ella te tomó por hijo. Ella nos tomó por hijos. Y lo más importante es entender que mientras Él no tome la decisión de mandarte, de moverte, Él te tiene en este lugar para moldearte, para trabajar contigo, para enseñarte, para prepararte para el propósito de Él. No para tu propósito. Tus propósitos los debes de hacer a un lado. Tus pensamientos, tus ideas, tus anhelos los tienes que hacer a un lado. Esa es la realidad. Tienes que estar en las ideas, en los propósitos de tu Dios. ¿Sí me entiendes? De esa manera te va a ir bien a ti y a tu descendencia. De esa manera no tendrás que venir con el tiempo derrotado, derrotada. Si es que Dios quiere tener misericordia. Porque algunos ya no regresan. Algunos ya no regresan. Entonces, apercibámonos. Entendamos que debemos estar en la voluntad de Dios. Y si alguno no entiende, hermano, pregunten. Pregunten, y cuando pregunten, punto importante, no preguntes para echar las palabras que se te dan el consejo a tus espaldas. No lo hagas. Si tú preguntas es porque quieres saber la verdad y quieres caminar en la verdad. Puedo entender y por eso es necesario preguntar. Cuando no hay ese conocimiento se necesita preguntar para no cometer errores. Cuando la persona está en una situación difícil, normalmente la persona no puede pensar con claridad. Necesita preguntar, pedir al pastor, a los que Dios puso, si esto o esto otro está bien o no está bien. Seguro que con la ayuda de Dios y la palabra del Señor se te dará un consejo, el mejor consejo, el consejo adecuado para tu situación. Y verás que aquella situación, por difícil que sea, será pasajera. No es que el cristiano no va a padecer, vamos a padecer. Pero debe de estar arraigado, bien arraigado en el consejo de Dios, en la palabra de Dios. Cuando escuchas arraigado, cimentado en la palabra de Dios, estamos diciendo, estás haciendo tus cimientos en la enseñanza de Jesús, en Jesús mismo. Si estás aquí. Cuando tú tomas decisiones, arranques, pensamientos por el problema, por la situación, porque no te gusta, porque sientes que te están hiriendo, vas a tomar decisiones malas. Yo me he visto, hermano, me llegué a ver en situaciones
donde me miraba arrastrado, humillado, tirado. Pero siempre el Señor me proveía consejo. Y aunque hay muchas cosas que nos duelen o nos van a doler, es mejor el consejo del Señor. Te sanará, crecerás, superarás aquellas deficiencias, aquellas situaciones que te cuestan superar. Hermano, hermana, aquí no hay uno que no vaya a pasar o que no haya pasado y tendrá que pasar por cosas. Ese carácter, esa mala conducta, esa explosividad que tienes, pero que no es en el Espíritu Santo, tendrá que trabajar el Señor contigo. En aquella maña que tienes, sea de chismear, de robar, de mentir o lo que sea, Dios va a trabajar con nosotros si tú quieres. Si tú no quieres, Él te deja. Él te deja por un tiempo para que pruebes y cuando entiendas, después de ser golpeado, después de haber pasado por situaciones por no obedecer, entonces vengas humillado a los pies del Señor. Pero es mejor, hermanos, que seamos desechados. Pero como les dije hace un rato, no todos tienen esa oportunidad. Hay quienes ya no vuelven. Da tristeza, pero no puede hacer nada. En este tren vamos todos los que quieran seguir a Jesús. El que se baja del tren se queda. Y a como vaya de rápido el tren, así tienes que ir. No sé si entiendes. No es al momento, al tiempo tuyo. Es al momento, al tiempo de Dios. ¿Sí estás entendiendo? Quiero que medites bien lo que vamos a leer. Quiero que meditemos bien, hermano, hermana, porque si tú no cambias tu mentalidad, tu corazón, no dejas que Dios trabaje, no dejas que la palabra entre en tu mente, en tu corazón, serás movido por cualquier viento. No estás edificando en la verdad, no estás edificando en la palabra de Dios, estás edificando en el aire, estás edificando en la arena. Tu edificio, tu casa se va a derrumbar. Esa casa eres tú. Ese edificio eres tú. Necesitamos de la guianza, la fortaleza de nuestro Dios, de su Santo Espíritu, de su palabra. Que esté siempre presente en nuestras vidas, que esté siempre presente en nuestros corazones. Vamos a empezar. Presta atención. Yo quiero que te analices y te mires como un espejo si tú y yo nos parecemos a este hombre. Y no te pongo ahorita el ejemplo de Jesús, aunque Jesús es el ejemplo, porque vas a decir, no, es que Él era Dios. Por eso Él aguantaba todo. Vamos a poner un ser humano. Aunque Jesús estaba en carne, para que no digas que Él era hijo de Dios por eso. En el 1:1 dice, mira, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y este hombre, ¿qué dice que era, hermanos? Era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado, ¿qué dice? ¿Qué tenía? ¿Era qué? Este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sí estamos aquí? No interrumpan, ni deja que interprete. Haz tu trabajo, haz algo para el Señor. Cada una persona es un alma. Es un alma que si no recibe la palabra del Señor y tiene la oportunidad,
Yo sé que están batallando algunos, pero esforcémonos un poquito nada más. Estamos acá. Este hombre que era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Mira bien, hermano. Mira bien las propiedades que él tenía. En el 3 dice, en el 2 dice, y le nacieron ¿cuántos hijos? 7 hijos y 3 hijas. En total, ¿cuántos tenía? 10, ¿verdad? Y no nomás eso, dice el 3, su hacienda, o sea, las propiedades, lo que él tenía, ¿qué dice? ¿Cuántos camellos tenían? ¿Era qué dice? 7,000 ovejas, que es una cantidad grande, 7,000 ovejas, imagínate. 3,000 camellos, imagínate la cantidad. 500 yuntas de bueyes, estaba enorme este asunto. 500 asnas. Y mira, y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. No vamos a leer todo porque vamos a leer varias partes. Pero este hombre, haciendo lo recto, mira, tú y yo no, dime, hemos hecho lo recto tú y yo. Andamos al 100%. Piénsalo. Piénsalo. Este hombre, Dios decidió ponerlo en una situación. Aunque el diablo lo incitó, en el 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. El 8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job, a Dios de embalde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mira, en pocas palabras, Satanás le empieza a decir a Dios, no pienses que Dios no entendía qué le estaba diciendo a Satanás. Pero él conocía a Job y le permite. ¿Qué le quita? ¿Cuántos hijos tenía? 10. Le quita a sus hijos, todas sus propiedades, todos sus criados, nomás uno de cada uno se salvó para ir a anunciarle a Job. Ponte a pensar, ¿qué te ha quitado el Señor a ti? Mira, hermanos, tenemos que entender a poner toda nuestra confianza, aprender a confiar en Dios. No importa la situación que tú estés pasando. Mira, el 20 dice, como dije que no vamos a leer todo, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. O sea, eso fue después de que todo lo que tenía se le fue quitado. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No tomó reproche, no hizo nada en contra, ni dijo nada en contra de Dios, al contrario. Él sabía que cualquier cosa, cualquier situación que se moviera alrededor de él, estaba en las manos de Dios. Si él permitía, aunque fuera Satanás el que hizo eso, fue porque Dios lo permite. Porque si Dios no quiere, Él no deja que te toque Satanás. Hay dos formas de que Satanás toque tu vida. Una, que Dios lo permita, y la otra, que tú le abres la puerta.
Que tú le permitas a él que te dañe, que te toque, porque por las cosas que tú practicas o haces o hablas. ¿Sí estás aquí? Gloria a Dios. Le siguieron pasando tantas cosas que aún la mujer, vamos a brincarnos en el 9, 2:9. Entonces le dijo a su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Estaba molesto el diablo usando a esta mujer, a su esposa. Estaba molesto el diablo y le dice: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Eso es lo que el diablo quiere que tú hagas, que tú reniegues de Dios, que tú hables en contra de Dios. ¿Sí estás aquí? Pero él no lo hizo. Le dijo en el 10, dice, y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Qué está diciendo? Si Dios nos da bien, ¿nomás eso vamos a recibir? Si también el mal viene de parte de Dios, hay que estar de acuerdo con Dios. Él sabe por qué. Su situación no era fácil, hermanos. Te aseguro que ninguno de ustedes, ninguno de nosotros, ninguna de estas cosas hemos pasado. Y a veces andas reniegue y reniegue pensando, hace falta madurez espiritual, que conozcas a tu Dios, que confíes en tu Dios, no importa cuál sea tu situación, que no te mueva el problema, que no te mueva la situación. Tienes que aprender a esperar en Él, si es que anhelas a estar en su voluntad. No tomes decisiones que te van a causar mal. Si Él dice, haz. Si Él no dice, espera. Te conviene. Nos conviene. ¿Estás aquí? Mira, él tenía amigos. ¿En cuál me quedé? En todo esto dice, no pecó Job con sus labios. Entonces el renegar y el decir cosas, y eso ¿qué hace? ¿Qué hace el hombre? Peca. Tus labios te pueden hacer pecar de la forma que tú hablas, de la forma que tú reniegas, de la forma que tú hablas. Dios está consciente de tu situación. Dios sabe tu situación. Y Él, acuérdate, Él no es injusto. Él sería contrariarse Él mismo. Él es justo. Aun cuando tiene que matar a alguien o quitarle la vida a alguien, Él es justo. Él tiene reglas. ¿Sí estás acá? O dirás que como humano se te haría justo que mandara a su hijo y lo poniera en la cruz. Humanamente el hombre puede pensar muchas cosas que no. Pero no. Por amor a nosotros lo hizo. Mira, tenía 3 amigos Job. En el 11 dice, y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita, y Sofar, Namatita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno a su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, ¿Qué le había pasado? Perdió sus hijos, perdió todo. Lo único que le dejaron era la mujer. Y no nomás eso, el diablo lo toca y una sarna desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies estaba lleno de sarna. ¿Qué le salía de esa sarna? Mira, aquí va a decir. Gloria a Dios. 12. Los cuales alzaron los ojos, o sea, los amigos, desde lejos. ¿Y qué sucedió, hermanos? No podían reconocer a Job. No lo conocían por su situación, cómo estaba. Imagínate, lleno de sarna. Dice, no lo conocieron y lloraron. ¿Cómo? A gritos. Les dolió ver a su amigo así. Imagínate qué tan terrible fue cómo lo miraron, que les dolió, gritaron al verlo, de dolor, de tristeza.
Y cada uno de ellos, ¿qué dice? Rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. ¿Cómo ves? En forma de duelo, en forma de dolor y de estar con él. En el 13 dice, así se sentaron con él en tierra por 7 días. Los amigos se sentaron con Job por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor, ¿qué dice? Era muy grande. Piensa la situación del hermano. Job habló en su dolor, de haber tenido todo. Job empieza a hablar algo, empieza a decir algo. Mira lo que dice en el 3. Después de esto abrió Job su boca. ¿Y qué hizo? Maldijo su día, dice. O sea, cuando dice maldijo su día, el día en que él nació. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Áfrenlo tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día calignoso. O sea, está hablando del día en que él nació. Ocupe aquel día noche de la oscuridad, no sea contado entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Él estaba maldiciendo el día que nació. Su dolor era grande. Mire, hermanos, cuando una persona esté pasando por situaciones, no se te ocurra opinar. No se te ocurra decir, es quizás porque estaba haciendo esto malo. O quizás esto otro. No te toca a ti opinar. Lo que tú tienes que hacer, lo que nosotros tenemos que hacer es orar al Señor, pedir misericordia. ¿Sí entiendes? Porque los amigos de Job opinaron y no les fue bien. Si tú lees en el 4 en adelante, mira, voy a leerte nomás el 8. En el 4:8 dice, como yo he visto los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su vida son consumidos. En pocas palabras está hablando. Mira, bríncate al 22, capítulo 22. Del 1 en adelante. Los amigos empiezan a decirle cosas que muchas de ellas parecen que están bien, y vamos a decirlo que hasta cierta forma están bien. Pero había un problema. No tomaron en cuenta a Dios. ¿Sí estás aquí? Voy a leer nada más. Bueno, voy a leer desde el 1, repito. Respondiendo Elifaz Temanita dijo, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provechoso de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga? ¿O viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Le está diciendo, ¿acaso te castiga a causa de tu piedad? Entonces, por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa. Empiezan a decirle cosas. ¿Qué hace Job? Se justifica. Aunque en el 9 dice, mira, en el 9, vamos en el capítulo 9, versículo 20. ¿Lo tienes? Dice, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me era inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaré mi vida. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, él los consume. ¿Qué está diciendo? El hablar me puede hacer pecar, me puede condenar mi boca. Si algo está haciendo Dios conmigo, me conviene no decir nada.
Me conviene no reclamarle. Porque yo te sirvo. Mira, tanto tiempo que soy cristiano. Mira, yo diezmo y hago esto y esto otro. Ninguna de esas cosas te justifica. Tú debes de entender que Él es perfecto. Mira, ábrelo ahí, Job, en el 32, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Es en el 33. Si tú lees, hermano, hermana, en el 32 empieza a decir algo. En el 1 dirá: cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Job se había ya justificado. Lo hicieron tanto que lo hicieron que se justificara. Entonces, cuando él se justifica, estos tres amigos dejaron de decirle, los dejó callados. Entonces dice el 2: Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Cuando está diciendo, hermano, aunque no haya, acordémonos que empezamos a leer, el mismo Señor daba testimonio de que él era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, ¿por qué me estás haciendo esto, Dios? No se le puede decir a Dios, ¿por qué estás haciendo esto? Job lo entendió después. Por eso dijo: una vez hablé y volveré a hablar. Y entiende Job que había hecho mal. Entonces, pero Eliú, hablando por el Espíritu Santo, empieza a decir verdades. Entonces, en el 3 dice: así mismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban que responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira y respondió Eliú al hijo de Baraquel Busita. Y le dice: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía: los días hablarán y la muchedumbre de años declararán sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Dice el 9, mira, hermanos, no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije: escúchame, declararé yo también mi sabiduría. Y aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Vamos a brincarnos para no leer todo en el 19. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero, y se rompe como odre nuevo. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora excepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Después tú lees todo, pero mira, vamos a leer el 12 y el 13. Aquí es donde, por el Espíritu Santo, hablando por Eliú, le dice a Job: he aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Cuando dice que mayor es Dios que el hombre, o sea que lo que Dios decide hacer contigo, Él sabe por qué lo hace. Entra en su voluntad. Pídele las fuerzas, pidámosle las fuerzas. Si algo no entendemos, pidámosle a Él que nos dé esas fuerzas y dejar esperar al tiempo de Él, por donde nos tenga que pasar. Cuando hayamos logrado aceptar lo que Dios, o por donde Dios nos quiera pasar, cuando lo hayamos aceptado y lo hayamos asimilado,
cuando salgas, saldrás otra persona. Serás alguien diferente. Mira el 13. Porque dice, ¿por qué contiendes contra él? Y luego dice, porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. ¿Él en qué te va a explicar? ¿Qué te va a decir? Porque si tú entiendes, no vas a decir nada. Mira, hermanos, yo les decía a mis hermanos, porque yo les hablé hace días de esto, espero nunca renegar de mi Señor. Pero aún cuando a mí me vino esa sarna por casi 7 años, 6 años y algo, nunca le dije al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? No le dije yo nada. Yo le dije, Señor, merezco esto y mucho más. Solamente ten misericordia de mí. Mira, hermano, hermana, ¿sabes por qué? Yo no podía renegar ni decir, aun cuando me vino ese cáncer en mis pulmones, cuando yo me estaba muriendo, no renegué. ¿Sabes por qué? Porque Él me hizo entender esto. ¿Cómo yo voy a poder decirle algo al Señor si yo no venía haciendo cosas buenas? Por eso yo les dije, ¿quién de ustedes es como Job? ¿Al caso ninguno de ustedes vino haciendo cosas malas? ¿Hay alguno aquí que no vino haciendo cosas malas? ¿Cómo te atreves entonces a decirle, ¿por qué, Señor? ¿O por qué haces esto conmigo? ¿O por qué reniegas y le dices y rechazas lo que Él quiere hacer contigo, el propósito de Él? ¿Cuál es tu derecho para que tú lo hagas? ¿De dónde te agarras? ¿Cuál es el fundamento tuyo? ¿A quién escuchas? ¿Por qué no te rindes y dices, Señor, merezco esto y mucho más? Aquí estoy. Haz conmigo tu voluntad, porque cantar el alfarero es muy fácil. Pero ¿por qué no quieres estar cuando te tiene ahí moldeándote? ¿Por qué no aceptas que estás en el molde del Señor y Él quiere cambiar tu vida? Quiere transformar tu corazón, tu mente, porque tu mente y tu corazón todavía están torcidos. ¿Sí entiendes esto? ¿Cómo tienes valor de decirle, Señor, esto y esto otro? Si venías haciendo males, ¿cómo yo le iba a decir cuando me vino esa sarna? No era cosa fácil. Todos los días me sacaba la sangre. Todos los días estaba tirado ahí, revolcándome de dolor. Unos años fue en las noches nada más. Después era en la mañana y en la tarde y en la noche. A todo día. Yo tenía que ir con toallas poniéndome ahí, porque donde yo me rascaba me sacaba la sangre. Y mojaba yo de sangre y de un agua que sale. Nunca renegué. En ese tiempo mi hermano Chuy vivía en mi casa. Y él tuvo un sueño. En ese sueño me miró a mí, que yo decía, yo soy fuerte, pero hay uno que me hace más fuerte. ¿Quién es el que me hace más fuerte? Tú tienes que ser fuerte, pero entendiendo que tu fortaleza no es suficiente, necesitas agarrarte de Él para que tú seas de verdad fuerte. Necesitas depender de Él. Nunca reniegues. No dejes que tu boca, tu lengua te haga pecar. No nos podemos justificar. Si Job, que era recto y perfecto, dijo claramente en el 9 que leímos, no me puedo justificar, no sea que mi lengua me condene. Imagínate con qué cara yo me voy a presentar delante de ese Señor. Yo te he servido, yo esto y esto otro. He pasado por cosas por servirte. Yo no me atrevo. No me siento sino basura. ¿Cómo me voy a atrever a decirle a mi Señor eso? Si yo sé que le fallo como hombre, si yo sé que venía haciendo cosas que no le agradan a Él, y si estoy aquí es por su misericordia.
Si estás aquí es por su misericordia, no es porque tú te merezcas algo. Es porque Él le plació sacarte de la basura de la inmundicia. ¿Qué eres sin Él? ¿Qué somos sin Él? Dímelo. Miserables. Y la verdad, ¿cómo le pagamos? ¿Cómo le pagamos? ¿Cómo te puedes justificar? Aprende a ser humilde. Dile, ayúdame, yo quiero ser humilde. Me cuesta, Señor, pero ayúdame. Quiero aprender a moverme al compás tuyo, a la manera tuya. El diablo te va a incitar. Te va a incitar, así como le dijo a la mujer de Job: aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. ¿Quieres hacer tú eso? ¿Quieres maldecir a tu Dios? ¿Quieres renegar de tu Dios? ¿Eres tú más fuerte que Él? ¿Podrás contra Él? Piénsalo. Si aún así, hermano, no estamos haciendo lo que Él, como Él quiere, ¿con qué cara? Yo no sé, pero yo siento que no tengo cara para presentarme delante de Él. Si Él quiere aquí, yo caigo muerto. Hay gente mejores que yo. Hay mucha gente mejor que tú. Pero con esta condición así te escogió. Lo menos que puedes hacer es ser agradecido, agradecida. Y dejar de andar con cosas, hermano. Piénsalo. Dios entiende tu situación, pero quiere que tú entiendas cuál es lo que Él quiere. Él te quiere ayudar, pero entiende, no puedes caminar de esa manera. Job renegó de su día. Era muy duro lo que le estaba pasando a Job. Imagínate, los amigos cuando lo ven a él, no lo conocían. Imagínate cuando tú amas a un amigo, amas a un hermano y lo ves como destruido, ¿qué sentirías? Yo creo que si lo amas te dolería y te arrastrarías juntamente con él en su dolor. Pero cuando no eres sensible, piensas en ti solamente. Solamente piensas en ti, nada más. Y eso no es justo. No le agrada a nuestro Dios. Abre tu Biblia en Jeremías capítulo 20. Piensa lo que te estoy diciendo. Yo no sabía qué predicar. Yo normalmente me quedo de mediodía meditando, hablando con el Señor, leyendo, hasta la hora del servicio. Y de repente vino esto y me quebrantó. Empecé a llorar y a llorar cuando empecé a leer. Y le decía: Señor, perdóname. Perdóname y perdona a mis hermanos. Ayúdanos, por favor. Necesitamos llegar hacia la meta. Y mira cómo estamos. Allá lees en tu casa desde el 7, hermanos, por favor. Vamos a leer el 14, 20:14. Pero lee. Te hace falta leer. No busque las bendiciones, busca donde Dios nos exhorta.
para que reciba las bendiciones. Mira lo que también Jeremías en su momento maldijo. El día que nació, dice: maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, ¿por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta. Jeremías estaba pasando por cosas difíciles por lo que el Señor había puesto a hacer, por cómo lo trataba el pueblo. Pero mira, en el capítulo 1 de Jeremías dice algo. Vamos a leer el versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, ¿qué dice, hermanos? Te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Gloria a Dios. En el 7 dice: y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié, tú irás y dirás todo que dice, no lo que tú quieras. Y no digas que soy un niño. Si Él te pone, si Él te dice, no reniegues. Y le puedes seguir leyendo. Vamos a leer en cuál me quedé. Le dice algo el Señor. En el 8 dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para siempre, dice Jehová. 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir y para arruinar, para derribar y para edificar y para plantar. Voy a brincarme, hermanos. Vamos a leer el 16 para que entiendas lo que también advirtió el Señor. Y a causa de todas sus maldades, de su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Mira el 17, lo que le dice el Señor a Jeremías: tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no, ¿qué dice? Haga yo quebrantar delante de ellos. ¿Qué le estaban diciendo? Que si no hacía lo que le mandaba, ¿qué le iba a hacer el Señor? Le iba a quebrantar. Y le dolía. Leímos en el 14. Maldijo, porque el servir a Dios no es que vas a pasar por un jardín de rosas. Pero servir a Dios tenemos promesas, y debemos de pedir a Dios que aumente nuestra fe y no soltar estas promesas. No por cualquier situación, cualquier viento, cualquier problema en tu casa, cualquier problema en tu trabajo, cualquier problema en la iglesia. No mires a aquel que está haciendo algo que no es correcto. Mira a Jesús, que Él es el blanco, para que no caigas, para que no te desanimes. No pongas atención a aquello que te dice tu patrón o a las cosas que estás viviendo. ¿Cuántos no quisiéramos que nuestros hijos obedecieran en todo? Pero los hijos que no obedecen, cuando les damos el consejo, no nos queda más que ponérselos en las manos del Señor, pidiéndole misericordia, sin dejarles de estorbar.
Pero no por eso vamos a cambiar. Al contrario, más nos vamos a agarrar de la mano del Señor, confiando que Él tocará el corazón de ellos en su tiempo. ¿Sí estás aquí? ¿O quién no tiene problemas con sus hijos? ¿Todos andan como uno quisiera? No. Yo quisiera que todos estuvieran aquí sirviéndole al Señor. Yo quisiera que todos les sirvieran de corazón. Y sé que muchos y algunos de mis hijos vienen aquí porque eso les he enseñado y porque el qué dirán. Pero es mejor que estén aquí que anden allá y en algún momento el Señor toque su corazón. ¿Sí estamos aquí? ¿Verdad que no es un jardín de rosas? Servir al Señor. Pero mira, en 2 de Corintios, por favor. Capítulo 4. Los que han creído, ¿qué van a hacer? Vamos a leer el 15 en adelante. Tú y yo tenemos una esperanza, no dejes que nadie te la robe. Déjate guiar por el Señor, deja de andar caminando en tus propios pensamientos, en tu voluntad. No te va a ir bien. Porque si Dios te llama, te ha llamado, a donde vayas, de allá te va a traer. Eso tenlo por seguro. Dice el 15, por todas estas cosas padecemos por amor de vosotros, para que abunde la gracia por medio de muchos. La gracia, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Mira el 16. Por tanto, ¿qué dice? No desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior dice, no obstante, se renueva día a día. Mira el 17, hermano, hermana, para que entiendas que esto es una pasadita. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, ¿qué dice? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso es para los que han entendido. Pero ¿por qué el pasar por cosas sientes que te estás muriendo? Porque todavía no has aprendido a confiar. ¿Sí me entiendes? Necesitas aprender a confiar en tu Dios. Él va a permitir que nos pasen. Él va a permitir porque es necesario. Primera carta de Pedro. No, es más, en el 11 aquí en el 11 dice algo también, en 2 de Corintios. Para que veas lo que el apóstol Pablo pasó. En el versículo 22 vamos a leer 11:22, en 2 de Corintios. ¿Lo tienes? Dice, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco, yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, ¿qué dice? Sin número. O sea, lo azotaron muchísimas veces que ni siquiera se acuerda cuántos. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea 39. ¿Cuántas veces? 5 veces. Lo azotaron los judíos. 5 veces le dieron 39 azotes, 5 veces. Gloria a Dios. ¿En cuál me quedé? 25. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. ¿Sabes qué es naufragio, hermanos? Se le hundió su barquito. ¿Sí estás acá? Allá en el mar. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. ¿Cómo ves? ¿Cuánto has pasado tú? ¿Cuántos golpes te han dado, hermano, hermana? ¿Cuántos azotes? Entonces, ¿por qué reniegas? ¿Por qué no entiendes que tú tienes un Dios real? Un Dios que se compadece de los suyos. ¿Y lo que más dice? En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad,
peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y lo agrega todavía en el 28 y 29. Y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, en pocas palabras, él pasaba por todas estas situaciones, no había excepción. Así como él enfermaba, así como los demás enfermos se enfermaban, él también se enfermaba. ¿Cuánto has padecido, hermano? Entonces, por qué te quejas tanto? Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Tiene que ver cuando estés en prueba. Debes de entender lo que le dijo Eliú a Job. Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Él sabe por qué te pasa. Él sabe por qué te pasa por una o por otra situación. Él sabe qué es lo mejor para ti. Y si alguien estuviera haciendo injusticia contigo, tienes un ayudador. Tienes quien te haga justicia. ¿Sí estás acá? El 6 dice, primera carta de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis aún que ahora por lo que dice, por un poco de tiempo que, si es necesario tengáis que ser afligidos, ¿en qué? Te va a pasar por un jardín de rosas, ¿qué te digo? ¿Sí entiendes? Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 9 y 10. Dice, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Sí entiendes? Todos están pasando por cosas. 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer cuando te haga pasar? Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. O sea que si te dejas trabajar por Él, Él va a hacer eso contigo. Pero si no te dejas trabajar, ¿cómo vas a mejorar? ¿Cómo vas a ser perfeccionado? ¿Cómo vas a ser afirmado? ¿Cómo vas a ser fortalecido? Necesitas aceptar la voluntad de tu Dios. Medita. No digas por qué, no te quejes. No peques con tu lengua. Porque a mí. ¿Por qué no? ¿Acaso tú eres mejor que Jesús? ¿Eres mejor que Job? Dice la Biblia que Jesús no pecó, ¿verdad? Entonces, tú y yo, ¿quiénes somos? No somos mejores. Así como Él fue pasado, nosotros tenemos que ser pasados. Y si ahorita no has pasado por dificultades fuertes, por lo menos en las pequeñas, no te quejes y fortalécete en ellas. Porque vendrán cosas más fuertes que no vas a aguantar si sigues en esa situación. Mire, hermanos, todos hemos pasado, yo he pasado. Y te podría platicar muchas cosas. Y podría yo decir como un día me dijo el hermano Julián, hermano, usted tiene propiedades para no trabajar, para vivir aquí de ellas. Pero yo decidí dejarlas así. ¿Sí me entiendes? Preferí mejor que otros o al que les sirva, que les dé uso. Pero yo estar en las cosas que mi Señor me llamó. A final de cuentas, a nada me voy a llevar. Por lo tanto, no hay que poner las cosas, nuestro corazón en esas cosas.
Esto es lo importante. No te muevas, no des un paso, no te olvides. No eres mejor que Job, no soy mejor que Job, no somos mejores que Jesús. Entiende que vas a pasar por situaciones, a donde quiera que vayas, allá te va a alcanzar, porque Él va a trabajar en lo que no sirve, en lo que no sirve de ti. Lo que no sirve lo tiene que expulsar el Señor para usarte. Mejor ríndete. Te conviene, nos conviene. Y desde acá, nuestros jóvenes no entienden, pero van a pasar. Esperemos que se fortalezcan en el Señor, porque va a ser más duro su dolor y tendrán que acudir, porque muchas veces el hombre o el joven o quien sea tiene que pasar por situaciones para que se acuerde que tiene un Dios. Estamos aquí. Él no da cuenta de ninguna de sus acciones. En pocas palabras, Él es perfecto. Si te estás pasando por algo, Él sabe por qué. Y si Él te enseña, revela, haz lo que Él dice, pero que sea Él. Yo les he dicho así, hermanos, Él no nos deja sin comer. En las situaciones más difíciles que yo estuve, sin ningún 5, cuando no tenía ni siquiera para dar el pago de la casa, Él ahí se acordó. Él ahí se acordó. Y le dije yo: Señor, no tengo ni para el pago de la casa, pero tu palabra dice que no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No me dejes pedir prestado, Señor. Tuve que llegar hasta ese extremo para rendirme completamente a Él. ¿Qué esperas tú? ¿Qué esperas tú para rendirte? ¿Quieres pasar por cosas? Piénsalo. Confía en el Señor, hermano, hermana. Que el Señor te bendiga.